El proceso administrativo. En esta unidad veremos el proceso administrativo, las etapas y fases que lo componen, y analizaremos cada una de estas fases a detalle. El objetivo de la unidad como tal es determinar el impacto del proceso administrativo de organismos educativos, instituciones educativas nacionales e internacionales, para contribuir a un tema muy importante que es la calidad educativa. Ahora bien, ¿qué es un proceso? Bueno, existen muchas definiciones sobre un proceso, pero bueno, un proceso podemos definirlo como el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una actividad. Entonces es muy importante entender que un proceso es una serie de acciones que tenemos que llevar a cabo para poder realizar determinado objetivo. Otra definición un poco más compleja lleva consigo el hecho de ser un conjunto de actividades, y esto es muy importante, mutuamente relacionadas o que interactúan entre ellas, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Los procesos son planificados y puestos en práctica bajo condiciones controladas. Entonces, aquí nos habla de algo muy importante, que es una entrada. Es decir, para que un proceso exista debe de tener insumos, debe de haber algo, una entrada de insumos como tal, y que estos se van a transformar a través de una serie de acciones para obtener una salida, un resultado. Entonces podemos ver de esta manera que un proceso implica entrada, salida y algo que pasa en medio que transforma los elementos de entrada en una salida o en un resultado. De esta forma pudiéramos analizar el siguiente esquema de lo que es un proceso. Este esquema nos va a servir más adelante cuando entremos al concepto o al término de calidad educativa. En la cuestión de estandarización de procesos, es muy importante entender un proceso como pues una serie de actividades, como nos decía la primera definición, pero le sumamos la cuestión de que hay una entrada. Esa entrada representa los insumos del proceso, sea cual sea el proceso. En este caso el proceso educativo, bueno, pues el insumo puede ser desde alumnos, material didáctico, no sé, hojas de asignatura, etcétera, ¿no? Pasa adentro algo, es decir, podemos verlo como una caja negra en la cual tiene una entrada. Dentro de la caja negra pues hay una secuencia de actividades, hay una serie de herramientas e instrumentos que nos van a permitir modificar esos insumos, esa entrada, y vamos a tener una salida. Y por ahí hay una parte muy importante que es un indicador del proceso y se encuentra en la salida. ¿Qué es el indicador? Pues no es más que un dato que nos permite verificar si la salida es la esperada o no. Es decir, si el resultado es el que nosotros deseamos o no lo deseamos. Entonces ese indicador me debe de permitir medir e identificar si lo que está saliendo del proceso cumple con los requisitos que yo necesito. Entonces ese indicador también es muy importante porque más adelante que veamos estandarización de procesos, los indicadores son parte fundamental de un proceso porque me está indicando si el proceso se está llevando de manera adecuada o no. Entonces podemos entender de esta manera un proceso como una entrada, una salida, y que en medio de esa entrada y salida hay una secuencia de actividades, un conjunto de herramientas que nos permiten modificar los insumos para obtener un resultado previsto. Dentro del proceso, ahora ya con el apellido administrativo, bueno, pues es de la misma manera un conjunto de fases o etapas sucesivas, una después de la otra, a través de las cuales se efectúa la administración, que se interrelacionan y forman un proceso integral. Entonces el proceso administrativo como tal, pues es un conjunto de fases igual que la definición misma de proceso, pero dice que se efectúa dentro de la administración. Entonces sería importante analizar cuáles son estas fases o etapas del proceso administrativo como tal. Nosotros pudiéramos analizar o retomar de nueva cuenta la manera en la que analizamos el concepto de administración educativa. Si lo vemos desde un punto de vista de procesos, pues podemos ver que cada uno de esos es un proceso.
Es decir, cuando yo hablo de la dimensión administrativa financiera o de la dimensión pedagógica curricular o organizativa operacional, pues puedo definirlos como un proceso, es decir, el proceso administrativo financiero. ¿Por qué? Porque es una serie de pasos o etapas que dentro de ese proceso administrativo financiero pues se encuentra otro proceso más chiquito, que es el factor humano, el proceso de recursos materiales, el proceso de recursos financieros, etc., ¿no? De igual manera, pudiéramos definir como el proceso pedagógico curricular, donde tengo pues la práctica docente, la evaluación, la enseñanza, como tal el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y de igual forma el proceso organizativo operacional, donde pudiéramos definir otros subprocesos o procesos más pequeños, que es el proceso académico, el proceso administrativo, el proceso de dirección, el proceso de políticas, etc., ¿no? Y esta parte azul nos vendría a indicar el proceso de calidad educativa. Es decir, cuando entremos a la parte de calidad educativa, vamos a ver que la calidad educativa, por lo general y en la mayoría de las instituciones educativas, se mide o se determina a través de un proceso administrativo. Es decir, nosotros podemos tener un proceso administrativo certificado a través de un sistema de gestión de calidad para lograr una calidad educativa. Es decir, va desde el punto de vista, insisto, de procesos administrativos. La calidad educativa es un proceso más que tiene un número de indicadores con los cuales debemos de cumplir. Desde un punto de vista más pedagógico, más académico, más educativo, pues no es simplemente un proceso, va más allá de la calidad educativa. Pero bueno, aquí lo vamos a analizar desde el punto de vista de administración. Ahora bien, dentro del proceso administrativo, pues existe un cierto número de etapas, y antes de llegar a estas etapas es necesario identificar 6 preguntas fundamentales a las cuales debe dar respuesta el proceso administrativo. El proceso administrativo como tal debe de responder 6 preguntas, que son ¿qué se va a hacer? ¿Para qué se va a hacer esto? ¿Cómo se va a realizar? ¿Con quién se va a realizar o quiénes lo van a realizar? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Y dónde se va a hacer? Entonces, estas 6 preguntas las debe de responder el proceso administrativo por medio de las etapas que lo conforman. Entonces es muy importante entender el qué, para qué, cómo, con quién, cuándo y dónde. Ahora bien, para poder delimitar las etapas del proceso administrativo, primero es necesario identificar 2 grandes fases del proceso administrativo. De acuerdo a varios autores, las 2 fases que existen dentro del proceso administrativo es la fase mecánica y la fase dinámica. Como tal, pues la fase mecánica pudiéramos definirla como la parte teórica del proceso administrativo. Es donde nosotros vamos a establecer lo que se va a hacer, ¿sí? Y obviamente se dirige siempre hacia el futuro porque vamos a definir qué se va a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la fase mecánica es donde yo establezco ahora sí que toda la parte por escrito de qué se va a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Y la dinámica pues es tal cual la parte operativa, se refiere a ya cómo hacerlo para que se haga en la institución. Y vamos a definirlo como en la fase mecánica es donde yo dejo en claro qué se va a hacer, y la fase dinámica es pues tal cual hacerlo, ¿no? Entonces estas 2 fases, tanto la fase mecánica como dinámica, son importantes en una institución. Obviamente se inicia en la fase mecánica y pudiéramos definirla como la más importante, ya que ahí se va a establecer todas las acciones que se van a realizar dentro de la institución educativa. Pero dentro de la fase dinámica también pudiéramos definirla como algo bastante importante porque es hacerlo. Entonces en el cómo hacerlo, ahí es donde muchas veces se presentan bastantes detalles al momento de hacerlo, de que si no se definió perfectamente quién y cómo lo va a hacer, con qué se va a hacer, dónde se va a hacer y sobre todo el indicador que lo va a medir. ¿Cómo vamos a definir que algo que se ordenó hacer está bien hecho? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas son las 2 fases del proceso administrativo, la fase mecánica y la fase dinámica. Las etapas dentro del proceso administrativo, es decir, dentro de estas 2 grandes fases, la mecánica y la dinámica, se despliegan 5 etapas, que ahorita vamos a ver cómo se distribuyen en cada una de las fases. Las etapas, pues son las 5 etapas del proceso administrativo. Es planeación, organización, integración, dirección
y control. Si pudiéramos nosotros poner cada una de las preguntas en cada una de estas etapas, pues la planeación es donde nosotros definiríamos qué se va a hacer, qué se requiere hacer, qué necesito hacer. La organización es cómo se hace. La integración es con quién lo va a hacer. La dirección pues es analizar que se haga. Y el control es revisar cómo se ha ejecutado lo que se ha hecho. Estas 5 etapas del proceso administrativo son válidas para aplicarlas en cualquier tipo de institución, no únicamente educativa. De hecho, estas etapas del proceso administrativo vienen de un contexto empresarial y se instalan en un contexto educativo sin ningún problema. Insisto, para realizar cualquier tipo de proyecto se puede realizar a través de estas etapas del proceso administrativo. Sus mismos proyectos se pueden realizar de esta manera. Primero planean qué van a hacer, organizan quién va a hacerlo, cómo se va a hacer, integran, es decir, quién lo va a hacer, dirigen, es una parte muy importante en la cuestión del proceso administrativo, y se realiza el control, es cómo se ha hecho y ver si está bien o está mal para poder corregir. En caso de que esté algo mal, pues se regresa otra vez a la planeación. Entonces hay que tener claro las 5 etapas del proceso administrativo, que son planeación, organización, integración, dirección y control. Ahora bien, veamos las etapas técnicas y principios del proceso administrativo. Como bien sabemos, bueno, tenemos ya nuestras 5 etapas, que es planeación, organización, integración, dirección y control. Y bueno, las técnicas y los principios que se trabajan en cada una de las etapas pues son diferentes. Por una parte, vamos a analizar lo que son las técnicas en la planeación, en la primera fase. Algunas de las técnicas que vamos a utilizar son las siguientes. Las técnicas en todas las etapas las vamos a dividir en cualitativas y cuantitativas, entendiendo por cualitativas algo mucho más subjetivo, ¿sí? Y en cuantitativas es algo más objetivo, ya que vamos a tomar decisiones y a manejarnos por medio de números, por medio de estadística. Y en la cualitativa pues es mucho más subjetivo porque me permite tomar diversos puntos de vista y es analizarlo. Entonces tanto en los puntos de vista como en el análisis hay mucha subjetividad por parte de quien lo hace. Entonces dentro de las técnicas de la planeación, las cualitativas pues está la lluvia de ideas o tormenta de ideas, círculos de calidad y equipos de mejora, una técnica denominada Delphi y grupos TGM. La que con mayor frecuencia se utiliza pues son la de la lluvia de ideas. Y dentro de las técnicas cuantitativas pues está la investigación de operaciones, que es a través de diversos procesos matemáticos se analizan las diversas opciones en cuanto a un proceso determinado. Aquí no hay pierde porque el resultado son números, entonces nos dan datos cuantitativos acerca de determinado proceso, ¿no? Redes CPM y PERT, árboles de decisiones, simulaciones, FODAs y gráficas de Gantt. Aquí la más utilizada, bueno, por llamarlo de alguna manera, la más sencilla de utilizar, pues son los FODAs y son las gráficas de Gantt, ya que tanto la investigación de operaciones como las redes CPM y PERT y la parte de simulación llevan más tiempo al momento de realizarlas. Normalmente en una institución educativa pues se realizan FODAs y gráficas de Gantt, y dentro de las cualitativas pues tormenta de ideas. Y los principios de la planeación son factibilidad, objetividad, flexibilidad, cuantificación, unidad y cambio de estrategias. Estos principios hay que tenerlos en cuenta al momento de realizar la etapa de planeación de nuestro proceso administrativo. Qué tan factible es que se pueda realizar determinada acción. Hay que ser objetivos en cuanto a la toma de decisiones y el tipo de acciones que se va a seguir. Flexibles, se debe de poder cuantificar, se debe tener la parte de la unidad y el cambio de estrategias de ser necesario. Cada una de las etapas tiene diversas técnicas. Vamos a analizar tanto planeación como organización, porque cada una de las demás vamos a ahondar a profundidad en la planeación, en la organización, en la integración, en la dirección y el control. Entonces vamos a analizar cada una a detalle. Por ver la organización, las técnicas
que se utilizan cualitativas pues son manuales, diagramas, organigramas, cuadros de distribución, y cuantitativas pues tiempos y movimientos. Es una técnica de ingeniería industrial para cuantificar si la distribución de las actividades se hace de manera correcta, midiendo los tiempos y la cantidad de movimientos que se requiere para hacerse. Ingeniería de métodos y muestreo de trabajo. Si recordamos, en la etapa de organización pues es cómo se hace. Por eso es importante tener manuales, diagramas, organigramas, etcétera, ¿no? Y en cuanto a principios de la organización, pues tenemos los principios como la misión de la empresa, la especialización, la jerarquía, paridad de autoridad y responsabilidades, unidad de mando, difusión, amplitud o tramo de control, coordinación y continuidad. Entonces los principios que manejamos en planeación, bueno, en cada una de las etapas son diferentes, ¿ok? Entonces, de esta manera pues tenemos técnicas diferentes para cada una de las etapas. En integración pues hay pruebas psicométricas, inducción, cuantitativas, punto de pedido y punto de reorden, ¿no? Etcétera. Insisto, cuando veamos cada una de estas técnicas, pues estaremos analizando tanto técnicas como principios en cada una de las etapas. Muy bien, el proceso administrativo en función de las fases mecánica y dinámica. Como ya hemos dicho, las dos grandes fases del proceso administrativo pues son la fase mecánica y la fase dinámica. Si quisiéramos repartir las etapas del proceso administrativo, planeación, organización, integración, dirección y control, dentro de estas dos grandes fases, pues podrían quedar distribuidas de la siguiente manera. Por una parte, dentro de la fase mecánica encontraríamos a la planeación y a la organización. ¿Por qué? Porque es donde definimos qué se va a hacer y pues también podemos poner cómo se va a hacer. Y existe por ahí, bueno, en la fase dinámica está la dirección y el control, porque ya es la parte operativa, es decir, ya cuando lo ponemos en práctica. La parte de integración la dejé al último porque algunos autores la integran en la fase mecánica y otros autores la integran en la fase dinámica. Si observamos aquí, nosotros tenemos dentro de la fase mecánica planeación, organización e integración. Y dentro de la etapa de planeación, nos dice, bueno, tú tienes que estructurar o dejar en claro en esta primera etapa de planeación la filosofía de en este caso vamos a aterrizarlo a la institución educativa, la misión y visión. ¿Por qué? Porque en la misión y visión nosotros vamos a establecer qué quiero hacer, cuál es la misión de la escuela y cómo me veo en determinada cantidad de años en esa institución educativa, ¿no? Objetivos en este caso de la institución educativa, estrategias a realizar, políticas, programas y presupuestos. En la parte de organización dice, ok, ¿cómo vas a dividir el trabajo? ¿Cómo vas a hacer la jerarquización de puestos? ¿Y cómo se va a realizar la coordinación de las acciones? Y dentro de la división del trabajo, bueno, es definir el proceso, departamentalizar, es decir, cuando yo defino la cantidad de procesos que va a haber, pues yo puedo definir que cada proceso sea un departamento o que dos procesos sean un departamento, etcétera, ¿no? Y describir cada una de las actividades. En la parte de integración, pues es selección, determinación de requisitos, análisis de proveedores y contratación. Puedo ponerla dentro de la fase mecánica porque yo puedo decir, bueno, es que voy a definir quién lo va a hacer, cómo lo voy a seleccionar, qué características debe tener, etcétera, ¿no? Pero en otras partes la ponen dentro de la fase dinámica porque ya es algo que ya se planeó, ya viene planeado y organizado, y entonces en la fase dinámica, que es la puesta en marcha del operativo, lo consideran como algo, como una acción operativa, ¿no? Y la dirección, bueno, pues toma de decisiones, motivación, comunicación, liderazgo. Control, pues es los estándares o los indicadores que habíamos dicho anteriormente. La medición, que es muy importante, que eso es algo bastante importante porque es cómo voy a medir que se está realizando el proceso para que me dé un indicador. Cuando yo estoy en el sector empresarial, bueno, pues la medición se puede realizar de una manera sencilla. Yo puedo decir, no sé, si yo fabrico refrescos, pues la cantidad de refrescos que fabrico, el tiempo, etcétera, ¿no? Pero en cuestiones como la educación, que es más complicado, no es una medición tan simple, es importante definir cómo vamos a medir, qué vamos a medir, en qué tiempo vamos a medir, y sobre todo esa medición me va a arrojar algo. Ese algo que es un indicador, con base en qué voy a poner ese indicador, ¿no? La parte de corregir, dentro del control siempre viene la corrección. ¿Por qué? Porque si está fuera de un indicador que yo tengo, de necesario corregir y retroalimentar.
Entonces, de esta manera está distribuida las 5 etapas en las 2 fases. Como les comentaba, algunos otros autores ponen siempre en la parte mecánica pues es planeación y organización, pero en la integración algunos otros autores lo ponen dentro de la fase dinámica, que es la operativa, donde bueno, vamos a definir quién y con qué se va a hacer, dirigir pues que se haga y control cómo se hizo y toda esta parte que les comentaba. Entonces, hasta este punto es importante entender que el proceso administrativo tiene entradas, tiene salidas, y en medio de esas entradas y salidas pasa algo. Pudiéramos decir que lo que pasa en medio pues son las 2 grandes fases del proceso administrativo, que son las mecánicas y las dinámicas, donde la parte mecánica es la parte teórica administrativa, donde yo establezco qué y cómo se va a hacer y siempre va orientada al futuro, y la parte dinámica pues es la parte operativa, donde yo voy a establecer quién y con qué se va a hacer, voy a revisar que se haga y voy a controlar, es decir, voy a medir y voy a establecer cómo se hizo. Entonces, estas 5 grandes etapas del proceso administrativo son las cuales veremos a lo largo de todo este cuatrimestre. Hay que ver a detalle cada una. Insisto, pudiéramos definir como la parte más importante la etapa de planeación, porque es donde yo establezco absolutamente toda la pauta a seguir dentro de mi gran proceso administrativo educativo.